Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Aleluya. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que dan herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados
a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Estamos celebrando una fiesta muy importante, pero que tiene el peligro de pasar desapercibida, porque hasta hace no muchos años se celebraba en jueves y entonces rompía el ritmo de la semana y ya sabíamos que era el día de la Ascensión, porque no había clase, porque no era un día laborable. Pero claro, cuando lo pusieron ya día de trabajo, la Iglesia se daba cuenta de que si no lo trasladaba al domingo siguiente, llegaría a desaparecer. Y esa es la razón por la cual la fiesta de la Ascensión, por lo menos en España, se celebra el domingo siguiente a lo que era el jueves de la Ascensión. Esta fiesta tiene mucha importancia porque nos hace mirar al cielo. Y mirar al cielo no significa mirar a las nubes. El relato que hace San Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es también de San Lucas, nos da la impresión como si Jesús subiera al cielo como un cohete, como un avión que sube hacia arriba, por encima de las nubes. Y desde luego eso es una forma de expresarse. La ascensión de Jesús significa ascender de categoría. Primero había descendido, y descendió haciéndose hombre, haciéndose niño, pasando por nuestros sufrimientos, nuestras penas, conociendo el hambre, la sed, por supuesto, el sufrimiento, la muerte. Y eso fue un gesto muy importante por su parte. A partir de la resurrección todo cambió. Ya cuando Jesús se presentaba a los discípulos era diferente. Por una parte lo veían, le podían tocar, como Tomás, toca mis heridas, toca mis manos, mis pies, mi costado, pero ya tenía unas propiedades distintas. Por ejemplo, pues entraba donde estaban reunidos los discípulos con las puertas cerradas. A veces no lo reconocían. María Magdalena, hasta que no la llamó por su nombre María, pues no se dio cuenta que era él. Y entonces hubo un momento en que ya desapareció físicamente de forma definitiva. Y eso ya lo advirtió para que no estuvieran tristes. Y era para volver de una manera mucho más plena, sobre todo a raíz del envío del Espíritu Santo. Hace un par de horas tuve la celebración de la Eucaristía en un colegio que está celebrando la novena, el colegio de las alemanas del Espíritu Santo, y los niños cantaban al entrar: Dios está aquí, tan cierto como el aire se respira, Dios está aquí. Y esto es una forma que nos puede ayudar a entender lo que significa la ascensión. No significa que Jesús se fuera para desentenderse, sino para estar más presente de otra manera. El aire que respiramos, nosotros no lo vemos, ni estamos hablando de él todos los días, ¿no? En todo caso hablaríamos si está viciado, pero si no, pues simplemente disfrutamos de la vida que nos da.
Por desgracia, Dios, que es como el aire que respiramos, además de disfrutar de la vida que nos da, pues deberíamos también intentar comunicarnos con Él, intentar vivir en un continuo, no decir, pues ahora me acuerdo de rezar, después descanso, después no, sino el llevarlo siempre dentro de nuestro corazón. Me pongo en el caso de una mujer que está embarazada, tiene su hijo dentro, pues no necesita estar constantemente pensando en él, pero en el fondo de su corazón sabe que está ahí y cuando menos se lo piense, pues cae como un sentimiento, casi como un diálogo. Bueno, pues eso nos tiene que pasar a nosotros. La ascensión no significa que el Señor se fuera para dejarnos solos, abandonados, no. Significa que fue, como Él nos dice, conviene que yo me vaya para a través del Espíritu Santo estar mucho más dentro de nosotros. Y esto, claro, es algo que no es fácil de expresar. Sin embargo, lo importante es sentirlo, es experimentarlo, aunque uno no sepa a veces explicarlo con palabras. Por eso nosotros, ya digo, la ascensión no es un motivo de tristeza, al contrario, motivo de alegría. Cuando Jesús se despedía de los apóstoles, les dijo: seréis mis testigos por toda la tierra. Y en el Evangelio, pues también hablaba de que fueran por todo el mundo anunciando la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Bueno, pues eso es lo que realmente debería importarnos, el ser testigos con nuestra vida. No hace falta a veces muchas palabras para ayudar a otros a que también pues, puedan creer y esperar. Cuando uno realmente está lleno del Espíritu Santo, con la ayuda de este mismo Espíritu, pues no es difícil ser testigos. A lo mejor no nos hacen caso inmediatamente, pero a la larga, es decir, por supuesto tendrán que darse cuenta que sin Jesucristo, que sin la fuerza del Espíritu Santo, la vida no tiene sentido. Y que lo importante es la conversión, es decir, el cambiar de vida en aquello que deba cambiar. Como dice el Evangelio, el perdón de los pecados. Y el pecado es, sobre todo, no los pecaditos que a lo mejor pues desde niño pues nos hemos confesado. Bueno, no digo que no sean pecados, pero sino el gran pecado es la falta de fe y la falta de amor. Es el egoísmo, es el no tener conciencia para hacer daño a los demás. Y esto es lo que necesita el mundo de hoy. Ojalá el Señor, que no se ha ido, sino que, mejor dicho, se ha ido para estar más cerca de nosotros, ayude a este mundo en que vivimos al reconocimiento del pecado y a la conversión, empezando por nosotros mismos.